Yo soy Julieta Schaub, soy fotógrafa, mi formación es formal en diseño de imagen y sonido, estudié en la UBA y después hice bastantes cursos y diversos talleres de formación informal de fotografía. Sobre el paisaje, creo que lo más importante es haber podido conocer un poco más profundamente la provincia de La Pampa y específicamente el Monte del Caldén, que es algo que siempre había visto un poco más de afuera, quizás acompañando viajes de otras personas, pero al poder tener mi propio vehículo y mi tiempo totalmente a mi disposición, digamos que pude como introducirme e investigar desde otro lado y sí, digamos, y conocer el monte desde otro lugar, como mucho más profundamente. Después por el lado digamos, de mi propia experiencia, creo que por un lado el hecho de poder plantear un proyecto fotográfico, llevarlo adelante y terminarlo, eso siento que fue como algo importante, como poder comprobar que eso es posible hacerlo. Y más como desde el lado de una experiencia personal, creo que poder hacer un viaje de esas características, de ir en un motorhome yo sola recorriendo La Pampa y haciendo un proyecto que tiene ciertas dificultades o que requiere una cierta rigurosidad. Bueno, ¿no? Uno como en el camino te encontrás con muchas vicisitudes y haber podido ir resolviéndolas sola creo que también fue una buena revelación para mí. Es como muy difícil ponerle palabras a esas historias porque justamente me parece que la fotografía en sí misma, el acto de fotografiar y los caldenes y el monte es un ámbito donde la palabra como que no aparece y justamente eso me parece que es lo potente, que hay algo que se transmite por fuera de la palabra y como que la fotografía lo puede de algún modo captar quizás, o por lo menos eso es lo que me interesa. Pero creo que, bueno, que la potencia está ahí, digamos, en esa especie de cuestión impenetrable que tiene la naturaleza en sí misma. Hay un trabajo muy concreto que es, digamos, estar tomados con una cámara estenopeica, son exposiciones muy largas, de la índole de los 5 o 10 minutos, entonces hay un trabajo muy concreto que es tener el trípode, porque en La Pampa hay mucho viento, entonces para que haya una sensación de quietud, la cámara tiene que estar quieta, entonces hay una situación de estar teniendo el trípode con todas tus fuerzas para que la imagen salga nítida. Y por otro lado, creo también que las exposiciones largas en fotografía y sobre todo en estenopeica le dan una cualidad muy singular a la imagen donde hay algo de ese paso del tiempo que me parece que aparece en la imagen y que contribuye como a... Bueno, el monte en sí mismo ya es algo muy silencioso con todos sus ruidos de la naturaleza, pero hay algo como muy cerrado de ese silencio que me parece que acompaña un poco este proceso de exposición larga, de tomarse las cosas con tiempo, sumida en una especie de calma y concentración que solo me sucede cuando fotografío los caldenes en el monte. O sea, en ningún otro lugar pasa algo parecido. Es muy singular la situación de fotografiar cosas en el monte, digamos. A mí me parece que el monte tiene siempre fue algo muy atrayente para mí. Siempre entro con una sensación como de cautela, como si hubiera una especie de intromisión en esa cosa de que está todo quieto, todo solitario, es una casa para un montón de bichos, de aves y de plantas y de alguna manera uno está ahí como pidiendo permiso, hola, vengo a hacer este retrato, digamos. Pero sí, es un silencio muy especial porque no es un silencio absoluto de que no se escuchan ruidos, pero sí sentís como que hay algo que te aturde a nivel de esa ausencia total de presencia humana, quizás tiene que ver con eso. Hay algo que siempre es impenetrable, hay algo que siempre es como inaccesible, que eso supongo que es esta cuestión más infranqueable de la naturaleza, que me parece que algo de esta combinación de técnicas de estenopeica con colodión húmedo transmite algo de esa impenetrabilidad, por así decirlo.
Pero después es como muy simple, o sea, a mí me gusta, me encanta mirarlos, me da mucho placer mirarlos, me parecen hermosos y bueno, es algo de intentar capturar esa belleza y que los demás la puedan disfrutar. El formato es una cámara estenopeica, no es una cámara de lente, sino que es una caja oscura fabricada artesanalmente, donde en vez de haber un lente hay un orificio muy pequeño por donde pasan los rayos de luz y se imprimen en algún soporte sensible que vos coloques en la cámara, que puede ser un papel fotográfico, puede ser un rollo de película o en este caso una placa de vidrio sensibilizada con colodión, que es la técnica que yo uso. La lógica es la misma que la de cualquier cámara fotográfica analógica, solo que no tenemos el lente que lo que hace es tomar mucha cantidad de luz y condensarla, por eso es que tenemos exposiciones más largas, ¿sí? El proceso que se usa es colodión húmedo, que es un proceso artesanal inventado en 1850. Fue el primer proceso que al poder hacerse sobre un soporte transparente permitió la reproducción, o sea, es algo bastante revolucionario en la época. Bueno, esto, ¿no?, permitió hacer copias a partir de un negativo. Lo que se hace es se emulsiona una placa de vidrio con este químico que es colodión, que tiene algunas sales que lo vuelven sensible. Cuando se combina con nitrato de plata, en ese momento tenemos una cierta cantidad de tiempo para realizar la fotografía y revelarla, porque justamente se llama colodión húmedo porque la placa tiene que estar mojada durante todo el proceso o pierde la sensibilidad, ¿sí? Y la verdad que, o sea, bueno, yo laburo haciendo fotografía de producto y uso una cámara digital, obviamente, pero para esto, que es como mis proyectos que hago por placer, puedo darme el lujo de elegir las técnicas que a mí más me gusten. Y la estenopeica es algo que aprendí hace mucho tiempo, el colodión lo aprendí después, y un día se me ocurrió combinar las dos cosas y descubrí que la imagen, el aspecto de la imagen que producían me gustaba mucho, así que bueno, es un incordio, la verdad, porque es mucho trabajo, son exposiciones largas, hay que estar corriendo mucho porque, bueno, hay que tener el laboratorio, ¿no? Al tener que tener la placa húmeda todo el tiempo, necesitamos tener un laboratorio cerca del lugar de la toma, que fue mi motorhome, que lo armé como laboratorio. Pero bueno, tiene ciertas dificultades que solo se explican porque estoy haciendo esto por placer, digamos. O sea, el colodión requiere rigurosidad y una cierta prolijidad, aunque tengas tendencias desprolijas, como es mi caso, te obliga a trabajar con rigor en términos de que hay que limpiar las placas todas las mañanas, filtrar los químicos a la noche, prepararlos al otro día. Yo el revelador siempre lo preparo fresco cada vez que voy a hacer fotos. Contar con una buena cantidad de agua, qué sé yo, anticipar distintos problemas que pueden aparecer. En La Pampa vuela mucha tierra y eso imprime su propia huella en las imágenes y en todo el proceso. Y después también algo de que, bueno, al no ser digital y contar con la cosa de gatillar infinitamente, tenés que elegir muy bien el encuadre, como ir con la camioneta hasta el caldén que te guste lo más cerca posible. Bueno, eso, como que te da otra cosa a la hora de elegir el objeto, porque no es que puedes hacer 50 colodiones de un mismo árbol porque no te gustan. Ahí hay algo también como de la selección que tiene que estar más cuidado. Es más una elección estética, por así decirlo, porque, no sé, yo veo gente haciendo digital que me encanta lo que hacen y que también invita, qué sé yo, a detenerse o a subvertir esta cosa de aceleramiento al que estamos bombardeados todo el tiempo, o viceversa, no porque estés haciendo un proceso artesanal necesariamente vas a estar en una situación contemplativa o de detenimiento.
Me parece que depende de otras cosas. Eso, el proceso en sí mismo o lo artesanal en sí mismo, no sé si pensarlo como una forma de resistencia, sino más como una elección, o por lo menos desde mi lado, es absolutamente una elección por el aspecto y porque lo disfruto, porque me gusta tomarme ese tiempo, pero ante todo porque disfruto mucho del aspecto singular y en particular que tienen esta combinación de técnicas. Bueno, yo amo La Pampa, es totalmente parte de mi identidad. Me parece que el paisaje pampeano, aunque sabemos que las divisiones provinciales están hechas con una regla, igual hay algo del territorio pampeano que es muy particular y siempre atravesó mi mirada. Y después, en relación al público, yo creo que hay algo como en La Pampa estamos muy acostumbradas a la imagen del caldén más bien sentimental, y me gusta como poder hacer otra aproximación, como otra lectura de ese árbol que es como nuestro árbol tradicional, mirarlo desde otros lugares, no solo al caldén gigante majestuoso, sino también a sus distintas variables, los caldenes incendiados, los caldenes talados, los troncos de caldén en el piso, digo, como para mí todo eso también es el caldén y también es la imagen de La Pampa. En 1579, Toledo recibe una obra que cambiará para siempre la manera de mirar la Pasión. Encargado por el Cabildo de la Catedral, el expolio del Greco nace para un espacio íntimo, el vestuario donde el sacerdote se prepara para la misa, un lugar de silencio y de misterio. La escena era inusual para Occidente, no había precedentes visuales. El Greco tuvo que inventarla y para hacerlo vuelve a su memoria bizantina, el gesto solemne al ícono, al instante en que Cristo es despojado ante la cruz. Pero nada aquí es copia. El Greco organiza todo en un mismo plano, monumental, inmediato, casi asfixiante. Las figuras no tienen espacio para moverse, ni nosotros para escapar de la tensión. El espacio no es real, es un bloque compacto, casi un mosaico. Las cabezas se alinean en isocefalia, como los frescos bizantinos, intensificando el drama. Las rupturas manieristas emergen en cada gesto. El punto de vista elevado sobre las Tres Marías, el brusco diagonal del madero, el escorzo del sayón que prepara la cruz. Ecos de Miguel Ángel resuenan en esos cuerpos tensos, suspendidos entre violencia y fe. Y entonces aparece el rojo, una mancha inmensa, vibrante, nacida de la Venecia que el Greco jamás olvidó. Ese rojo construye la escena, aumenta el drama y encierra a Cristo en una soledad luminosa. Es un imán que atrae al espectador hacia el corazón del cuadro. El Greco habla con dos lenguajes a la vez, el del realismo minucioso, las texturas, los reflejos metálicos, la gestualidad humana, y el de su memoria como pintor de íconos, formas alargadas, proporciones gigantescas, un espacio que casi desaparece. Todo se vuelve símbolo. La iconografía nace de textos medievales, las meditaciones de San Buenaventura, el Evangelio apócrifo de Nicodemo, y allí vienen las Tres Marías y la soga que ata a Cristo. Pero estos detalles desataron quejas del cabildo. También molestaba la armadura del soldado, demasiado del siglo XVI, demasiado contemporánea. Para unos eran longinos, para otros un gesto simbólico para volver a la escena eterna. Y hasta incluso ese personaje que nos señala desde el fondo, llamándonos con un mira, considera, advierte. En el expolio, el Greco detiene el tiempo para mostrarnos el instante previo al sacrificio. Un instante de tensión, color y fe, donde la pintura, más que narrar, nos exige mirar. En la isla de Java, en Indonesia, la luz se vuelve un lenguaje, una frontera delicada donde lo visible y lo invisible se encuentran. Allí nació uno de los rituales más antiguos del mundo, el teatro de sombras Wayang Kulit. Con más de 7.000 años de historia, este arte une narración, música y espiritualidad.
Las marionetas, talladas en cuero y pintadas a mano, son guardianas de mitos que atraviesan generaciones. Todo comienza con una simple fuente de luz. Esa luz atraviesa el cuero y despierta a los personajes. En Java la sombra no es ausencia, es vida, es un espíritu que se revela solo. El Dalán es el corazón del ritual, narrador, titiritero, músico y guía espiritual. Su voz marca los diálogos, sus manos dan forma al movimiento, su ritmo respira al compás del gamelán, creando un trance hipnótico que envuelve a la audiencia. Cada representación es una conversación con el pasado. Los héroes, los dioses y los antepasados regresan a través de la sombra para contar otra vez su historia. Un encuentro donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. El Guayaculit es precisión y poesía. Cada recorte, cada línea pintada, cada color oculto tras la pantalla guarda un simbolismo. Para la audiencia solo queda la silueta, pero detrás de esa sombra vive un universo entero. En Java la luz no ilumina, revela y la sombra no oculta, cuenta. Así, desde hace miles de años, este ritual mantiene viva la magia de mover la luz, para que la luz nos siga moviendo a nosotros. Bueno, vamos a cambiar hoy de país. Veníamos con Japón, ¿no?, con Oriente, y hoy vamos a ir a España, pero para hablar de una mujer que también amaba las palabras. Ella decía que si uno miraba una palabra lo suficiente, después empezaba a brillar. Y por eso el libro se llama Hasta que empieza a brillar. El libro es de Andrés Neumann. Andrés Neumann es un joven argentino que en algún momento se exilia en España, él y su familia, varios miembros de su familia se habían ido, sus padres eran músicos, y él se va a España, estudia filología, y es un escritor muy premiado en España, y escribe de una manera encantadora, con juego, con humor, con cierto misterio. La verdad es que me encanta su escritura. En este caso, aquí habla además de un tema muy interesante, que es de una mujer española que nace en el 1900, o sea, imagínense todo el siglo pasado, hasta que muere en el 79. Ella tiene un padre médico, una madre ama de casa que después trabajó de bordadora para mantener a las hijas, porque el padre parece que amaba los viajes y un día se sube un transatlántico o algo y viene a Argentina, finalmente se queda acá y las abandona. Pero ya ellas habían ido en Madrid a una buena escuela primaria y ella seguramente se había destacado. De hecho, fue su camino en una época en que las mujeres no eran tomadas en cuenta para nada, digamos, y además luchando, trabajando siempre. De hecho, cuando en algún momento se tienen que ir de Madrid porque ya no podían con los gastos, se van, no me acuerdo a qué lugar, porque ella cambió muchas veces de lugar y ella trabaja como archivera y como bibliotecaria. Ahí termina el secundario y entra en la universidad. Ella quería estudiar filología, o sea, el tema de las palabras, pero no puede porque no existía la carrera en esa universidad. Entonces creo que estudia historia, me parece. De alguna forma, después se casa, empieza a tener hijos, tiene hasta 6, uno fallece el primero, pero llega la guerra, llega la República, digamos, que es elegida por voto en el país. Ella estaba para entonces viviendo en Valencia, que es a donde se muda el gobierno republicano, o sea que vivió en un medio de mucha movilidad, mucha euforia, y a ella la nombran encargada de bibliotecas, o sea que ella lucha, dice que para entonces, en 1930, el 30% de los españoles eran analfabetos, así que ella va a las bibliotecas, las estimula, arma espectáculos, o le arman a ella que va de visita para que ella participe también. En fin, una vida muy intensa,
hasta que, bueno, la República cae por el movimiento franquista y viene una persecución muy fuerte. En ese tramo, para esto su hermana también fue muy estudiosa y le fue muy bien, se llegó a doctorar, era amiga de Machado, ella en su juventud había sido amiga de Buñuel, de manera que tuvo gente muy renombrada en su cruce por la vida, pero ya digo, siempre luchando por su condición de mujer, que era, bueno, ya sabemos, no se esperaba mucho de ella. Cuando cae la República, a ella, sus hijos ya estaban medio grandes, estudiaban en distintos lados, se va a Madrid y le dan un cargo muy menor, también en un archivo o biblioteca técnica. Ella está ahí muy vigilada, con una secretaria que no la deja ni a sol ni a sombra. Entonces, siempre amante de las palabras, muy lectora, y decide escribir un diccionario. Pero un diccionario no al estilo del diccionario ordenado alfabéticamente, A, B, C, D, sino que ella va a hacer campos semánticos, campos de significado. Y va a ir cambiando muy sutilmente, toma, por supuesto, el tema de lo que dice la Real Academia, pero le agrega alguna frasecita donde ella incluye o a la mujer o incluye ejemplos, por ejemplo, cuidar, bueno, ocuparse de alguien, ponele, pero ella va a agregar madre que cuida a los hijos o los niños estaban al cuidado de la abuela. O sea, de alguna manera va a incluir a la mujer. También cuando habla de política, bueno, va a poner su impronta. Lo cierto es que tarda 15 años en escribirlo, le va muy bien, el libro se edita y es un éxito de ventas. Ella, si fuera por ella, hubiera seguido corrigiendo otras versiones, finalmente se enferma y curiosamente su enfermedad la lleva a perder las palabras, como a mucha gente grande que pierden el uso de la palabra, llámese afasia o alguna forma de demencia. Ella no estaba demenciada, pero sí no podía acceder a las palabras. Curiosamente, el autor, que es Neumann, cuando hace la historia, también dice que sus abuelas, que eran inmigrantes de Polonia o de Lituania, leían los diccionarios y los marcaban. O sea que había también, hace muchos años, y yo que soy también nacida a mediados del siglo pasado, una cultura del diccionario, que hoy sabemos que ya no está más. Bueno, el Google lo reemplaza, pero lo que ella va a ver es que los diccionarios son ideológicos. Va a descubrir que, por ejemplo, raíz, entonces el significado de raíz, pero después dice, cuando fulanita invadió Granada, o mucho colonialismo encuentra en los diccionarios, y eso es lo que ella va a darse cuenta y a tratar de corregir. Su diccionario es un diccionario de uso de la palabra, no es tan intelectual, pero sí fue realmente muy destacado. Y bueno, y me pareció que nombrar a esta mujer, porque fue propuesta para la Academia Nacional de Letras y fue rechazada. Entonces sus amigos, como Damaso Alonso, gente muy renombrada, bueno, la van a consolar. Esto está ficcionalizado en el libro, pero bueno, es para decir, después hubo alguna amiga de ella, como Carmen Conde, que sí fue aceptada. Pero bueno, los tiempos van cambiando. Bueno, gracias.